cerrando la semana, pero con el tema que continúa generando polémica luego de lo que pasó el 6 de agosto, en el aniversario de nuestro país, el anuncio del presidente Luis Arce de esta intención de realizar un referéndum. A ver, 4 preguntas, una carta que envió en las últimas horas el presidente Luis Arce al Tribunal Supremo Electoral con la propuesta de las preguntas que podrían ser parte de este referéndum. El Tribunal Supremo Electoral tenía plazo hasta el lunes para poder analizarlas y enviar una respuesta luego del análisis según la ley electoral. Pero hoy se ha generado una respuesta a estas 4 preguntas. Las 4 tienen observaciones. Enseguida las vamos a revisar. Dina Chuquimia, ex vocal y experta en temas electorales, hoy nos acompaña para darnos el análisis correspondiente. Bienvenida, señora Chuquimia, qué gusto saludarla. Buenas noches. ¿Cómo está, Luciana? Buenas noches a usted y a todo el país. Es un placer conversar con usted. A ver, señora Chuquimia, el Tribunal Supremo Electoral hoy ha observado o ha brindado las observaciones respectivas a las 4 preguntas. Sobre la pregunta 1, el Tribunal Supremo Electoral, pregunta que tiene que ver, claro, con el tema de la reelección, dice: solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Esto en base, lo reitero, al análisis según la ley electoral. Me gustaría que vayamos comentando sobre este tema. Claro que sí, Luciana, hay que recordar y reiterar que inicialmente el pasado 6 de agosto se plantearon 3 preguntas para este posible referéndum por iniciativa presidencial, y es precisamente en virtud de esa situación que el pasado lunes el presidente del Estado remitió al Tribunal Supremo Electoral las preguntas, ahora 4, respecto a para que más bien puedan viabilizarse en lo que respecta el referéndum nacional. En virtud de eso, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta los tiempos que ellos tienen que cumplir, pues ha hecho el análisis pertinente, y es precisamente que el análisis se ha basado en 3 criterios: el criterio de claridad, precisión e imparcialidad. En cuanto a la pregunta número 1, ¿no?, donde prácticamente se pregunta si es que los bolivianos y bolivianas vamos a ir a aprobar o no una posible reelección de manera intermitente, por así decirlo, se hace la observación, ¿no? Y les dicen, no, solamente en este caso, y no hacen el análisis de fondo, solamente el análisis de forma a la pregunta, y les dicen que solamente esta pregunta solamente tiene el criterio de imparcialidad, no tiene los otros criterios que son la claridad y precisión. Es decir, que la pregunta número 1 pues prácticamente no es posible entenderla, y más aún cuando se va a llevar a un proceso de referéndum. Ahorita vamos a volver a este tema, y la pregunta 2 y 3 pues prácticamente no cumplen estos criterios, por lo cual se sugiere una nueva. Y la pregunta cuarta, por supuesto, tiene que ver de igual manera con la pregunta primera, en el entendido que al realizar estas dos, la primera pregunta y la cuarta, se estaría hablando de una modificación parcial de la Constitución Política del Estado. Lo que sugiere es que una vez que se resuelvan, si es que quieren volver a redactar estas preguntas, pues tendrían que ver la posibilidad de que si corresponde o no corresponde que la iniciativa presidencial que está llevando adelante pues continúe, en el entendido de que si va a haber una modificación parcial a la Constitución Política del Estado, pues quien tendría que llevar adelante este proceso de referéndum es precisamente la Asamblea Legislativa, y no así una iniciativa presidencial. Bien, es muy claro lo que usted nos indica, pregunta por pregunta. Permítame, por favor, señora Chuquimia, vamos a escuchar las declaraciones del vocal Tawichi tras que se remitió o se respondió esta carta enviada por el presidente Luis Arce. Que las determinaciones han sido en el sentido de observar las 4 preguntas.
tiene que quedar claro, el órgano electoral, por la misma definición de la ley, no aprobamos ni rechazamos las preguntas de referéndum que plantea el presidente del Estado. Lo que sí hacemos es observar. Ahora, como hemos emitido el respectivo informe, ahora el presidente del Estado, en su calidad de promotor, tiene la opción, tiene la decisión, está en sus manos, tiene la tutela para poder justamente adoptar la mejor decisión. Fue esto entregado hoy, teníamos 3 días, debíamos haber entregado hasta el siguiente lunes, pero hoy 23 de agosto, a los 2 días estamos entregando, cumpliendo con nuestra labor como poder del Estado. Esto es entregado tipo 5:30 de la tarde y ahora nosotros tenemos la misión cumplida. Permítame, por favor, ex vocal Chuquimia, mostrarle a detalle estas observaciones que ha desarrollado o que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral a las preguntas enviadas por el presidente Luis Arce, y enseguida le consulto, por favor. Observaciones del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta 1, que tiene que ver con el referéndum. Sí, con la reelección. Solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple con los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al construir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto por él o en el parágrafo 11 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué pasa con las preguntas 2 y 3? La 2 tiene que ver con el tema de la subvención a la gasolina y la 3 con la subvención al diésel. La observación: no cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos 3 criterios. ¿Y qué pasa con la cuarta pregunta? Bueno, a ver, la cuarta pregunta tiene que ver con la posibilidad del incremento de escaños. Se advierte que, como se encuentra redactada la pregunta, dice el Tribunal Supremo Electoral, no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referendo constitucional aprobatorio, convocado por iniciativa popular o la ley aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vocal Chuquimia, con todas estas observaciones, a ver, el Tribunal Supremo Electoral, como lo decíamos y escuchábamos, ex vocal Chuquimia, perdón, escuchábamos al vocal Tawichi, estas son observaciones, pero la tuición o la decisión estará en el Ejecutivo, en el presidente que ha tomado la iniciativa de realizar estas consultas. ¿Podrán o no modificar esas preguntas? Bueno, en este momento se han devuelto los documentos, la nota, con observaciones que son claras, ¿no? Además que tomando los 13 criterios de claridad, precisión e imparcialidad, pero han ido un poquito más allá. El Tribunal Supremo Electoral ha ido un poquito más allá en el entendido de que hace un análisis indicándole al señor presidente que las preguntas 1 y 3 no podrían someterse a un referéndum vía decreto supremo y por iniciativa presidencial que tendría que llevarlo adelante el presidente del Estado. ¿Por qué? Porque ambas preguntas, la 1 que tiene que ver con la reelección indefinida y la 2 que tiene que ver con la redistribución de escaños, más bien con el incremento de escaños en la actual Constitución Política del Estado, corresponden a una reforma parcial que debe ser iniciada definitivamente por la Asamblea Legislativa, que es uno de los pasos más rápidos, además, que podría realizarse. Entonces le hacen esa observación. Ahora, estas observaciones han sido devueltas a presidencia, y presidencia, si es que mantiene esa inquietud de llevar adelante el referéndum para hacer la modificación
a dos artículos de la Constitución Política del Estado, por ahí tendrá que ponerse de acuerdo con la Asamblea, porque la única que pueda convocar para hacer modificaciones parciales o totales a la Constitución Política del Estado es la Asamblea Legislativa. Los otros dos temas no lo han dicho en el informe. El tema relacionado a la subvención de los hidrocarburos, se habla de gasolina y diésel, es prácticamente un tema que está ligado a una actividad exclusiva del órgano ejecutivo. Sin embargo, si el presidente decide mantener la pregunta, tendrá que hacer las modificaciones pertinentes. Bien. La siguiente consulta, a ver, fuerzas de la oposición realizaban la siguiente observación, y aquí apelo a la experiencia que usted tiene en temas electorales. El artículo 182, numeral 2, dice de la Constitución: el órgano electoral debe proceder a la organización única y exclusiva de las elecciones de magistrados. A ver, esta observación se realiza manifestando que no se podrían realizar estos dos procesos electorales juntos. Le hablo de elecciones judiciales, lo que va a pasar este 1 de diciembre, y de manera simultánea en este mismo proceso un referéndum. ¿Cuál es el análisis, por favor? Definitivamente, desde la percepción del análisis electoral, el proceso electoral, elecciones judiciales, es un proceso electoral de alcance nacional y ya prácticamente ha empezado a caminar, es decir, ya has hecho la convocatoria. En este momento se está ejecutando un calendario electoral donde tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral y los candidatos, es decir, este coche de las elecciones judiciales no van a parar, y sería un tanto irracional, le digo y le soy sincera, que el referéndum se suba al carro de las elecciones judiciales para alcanzar el próximo 1 de diciembre y hacer más bien cumplir este objetivo, los dos objetivos, ¿no? Uno, elecciones judiciales, y el otro, referéndum. ¿Por qué? Porque esto implicaría ciertas preocupaciones, no solamente al Tribunal Supremo Electoral, sino también a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que el ciudadano vaya, por un lado, a elegir a sus magistrados del órgano judicial, pero al mismo tiempo también vaya a resolver en otras papeletas lo que significa el referéndum? Y hablamos de 4 preguntas, inclusive en la parte técnica, el ciudadano cuánto tiempo necesitará para responder en la papeleta o marcar la decisión que tenga para elegir a los magistrados y las opciones que le da el referéndum. Se habla alrededor de 5 minutos por lo menos en lo que respecta a la participación ciudadana. Y es precisamente, se basa en esto la ley 026, que no se pueden llevar dos procesos electorales de manera simultánea, ¿no? Porque implica este tipo de razonamientos más técnicos que por ahí legales, que podrían confundir al ciudadano. El ciudadano debe ir en un proceso electoral, debe ir de manera informada para elegir cualquiera sean las opciones, cualquiera sean los candidatos, pero no se podrían mezclar o superponer, eso es lo que indica la ley 026, no se pueden superponer procesos electorales uno por encima del otro. Y bueno, si se quiere aprovechar el gasto que se va a realizar con las elecciones judiciales, que son alrededor de 183 millones, y se quieren minimizar los gastos llevando adelante un proceso de referéndum, pues la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y también los promotores deben pensar también en el ciudadano. Gracias por esa explicación técnica con la experiencia que usted tiene dentro de temas electorales. Permítame, porque el ministro de Justicia se ha pronunciado luego de estas observaciones realizadas a las consultas o las preguntas que envió el presidente Luis Arce. Iván Lima, cuenta oficial: con la misma convicción democrática con la que el presidente Luis Arce ha convocado al referéndum, recibimos los criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral para precisar las preguntas 1, 2 y 3. Haremos los ajustes necesarios a las preguntas y las remitiremos el día lunes a primera hora al TCP, como establece el procedimiento en estos casos. La cuarta ha quedado descartada, dice Iván Lima. La cuarta pregunta ha quedado descartada, es decir, la cuarta pregunta que tiene que ver con los escaños, la cantidad de los mismos y la redistribución que pueda desarrollarse, que ha sido definitivamente de las preguntas más polémicas dentro de esta propuesta del presidente Luis Arce. Tufi, estoy contigo.
Buenas noches, Luciana. Efectivamente es lo último que se ha conocido este tuit con la decisión del gobierno de descartar la cuarta pregunta, pero volver a insistir el próximo lunes con la redacción nueva de las 3 primeras preguntas. Para analizar este escenario estamos también con el analista Franklin Pareja aquí en vivo. Lo saludamos, Franklin. Buenas noches. Mi pregunta va encaminada a precisamente evaluar este escenario. Primero, ¿qué ha pasado hoy desde su punto de vista? ¿Ha ocurrido un traspié del presidente Arce por un mal asesoramiento? Pero por otro lado podríamos interpretar como que se ha recuperado la independencia del Tribunal Supremo Electoral puesto en duda algunos meses atrás a partir de este planteamiento de devolver las 4 preguntas al presidente Arce para que vuelva a considerar qué hacer. Hola, Tufik. Muy buenas noches. No, yo pienso que esto es un circo, es una puesta en escena. Lo que ha manifestado el Tribunal Supremo Electoral es tan laxo que más bien lleva a sospechar de que esto puede ser un estratagema, porque prácticamente hace observaciones tan superfluas y no va a la vena misma del asunto, que está vinculado a la inconstitucionalidad de las 4 preguntas. Y como sabemos que el Tribunal Supremo Electoral no va a decidir absolutamente nada, quizás el eliminar la pregunta 3 no es precisamente el foco de atención del gobierno. El gobierno lo que quiere es sacarlo del camino a Evo Morales y mantiene la pregunta 1. Y lo que quiere es levantar las subvenciones sin tener costo político, transfiriéndole al pueblo esa responsabilidad. Pero y la cuarta es como un relleno donde le dicen esta es inconstitucional y sin pelearla, sin absolutamente ningún problema, aceptan, el ministro ya aceptó y ha dicho el ministro que donde se va a decidir es en el Tribunal Inconstitucional Plurinacional. Así que no hay nada que ha cambiado de ayer a hoy. El objetivo y la estratagema, en mi criterio, está absolutamente intacta. Esto va a suceder, el hecho de que en el Tribunal Inconstitucional le van a decir al presidente, presidente, sus deseos están bien, lo que está mal es la Constitución. Porque la pregunta 1 es absurda. Primero que inclusive ya están manifestando de que van a consultar y si gana la pregunta, recién van a proponer una reforma constitucional. O sea, este es un circo para consultar que no tiene efecto vinculante. Eso mismo realmente es un desperdicio de tiempo, de dinero y perturba las probables también elecciones judiciales que no están garantizadas. El Tribunal Constitucional hoy por hoy es la fuente de poder del arcismo y yo todavía tengo mis serias dudas de que haya elecciones judiciales o por lo menos del Tribunal Constitucional. Conclusión, no me parece que el Tribunal Supremo Electoral haya tenido una contestación contundente, taxativa, en el marco de la institucionalidad constitucional. Más bien es como decir, para quedar bien, te anulo la cuarta, que no te afecta, y para que más o menos de cara a la población parezca que soy más o menos independiente. No te estoy diciendo no a nada, más bien te estoy diciendo que tu redacción es confusa, difusa, mejora tu redacción. Y el órgano ejecutivo pues ya se ha pronunciado, vamos a mejorar, vamos a corregir, ya hemos cumplido el paso de la ley 026, que es primero ir al Tribunal Supremo Electoral, pero ahí no se decide nada. Donde se va a decidir ahora es en el Tribunal Constitucional. En Sucre lo que hacen es cumplir los deseos de los jerarcas, le hacen control de constitucionalidad a la Constitución, no le hacen control de constitucionalidad a los proyectos mal concebidos. Franklin, con esta lectura se podría plantear en consecuencia, cuando se habla de un estratagema, un circo, de que podría haber una planificación previa coordinada del gobierno con el propio Tribunal Supremo Electoral, o el Tribunal Supremo Electoral estaría aún libre de sospecha, pensando en la posibilidad de que pueda rechazar finalmente las 4 preguntas. No, pues eso es casi pecar en una ingenuidad, pensar que el Tribunal Supremo Electoral goza de una
completa independencia, imparcialidad. Eso no hay cómo probarlo, pero tampoco hay cómo dudarlo. De hecho, lo que ha contestado hoy día el Tribunal Supremo Electoral, no sé cómo les genera una cierta alegría y hasta un carácter de victoria a muchos ingenuos opositores que creen que han logrado algo cuando en realidad no han logrado nada. Las 3 preguntas que le interesan al gobierno, que es levantar las subvenciones y eliminarlo a Evo Morales de la competencia, están intactas. Y la cuartita, que quizás era un relleno, la han sacado del camino para que digan, caramba, este Tribunal Supremo Electoral es decente, es probo, es independiente. Pero en esencia, desde una perspectiva política, no hay que engañarnos, no se ha avanzado absolutamente nada. Ahora, la 026, que no tiene nada que ver esta ley para las reformas de las 4 preguntas, que por cierto no es la 1 y la 4 las que ameritan una reforma parcial de la Constitución, son las 4, porque la que está referida a las subvenciones, esa tiene que pasar por la modificación del artículo 298, parágrafo primero, numeral 18 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, las 4 tienen que sufrir alguna modificación y por tanto el Tribunal Supremo Electoral, si fuera independiente, le diría, señor presidente, sus preguntas son impertinentes porque no corresponden a una iniciativa presidencial. Así como hizo la respuesta con la pregunta 4, debería haber dicho exactamente lo mismo para las 4 preguntas. Pero no, le ha dicho, señor presidente, sus preguntas tienen fallas sintácticas, no son claras, corríjalas. Y ahora van a pasar al Tribunal Inconstitucional y seguramente se olearán, se sacramentarán, se hará un referéndum vía decreto y ahí está. En Bolivia la institucionalidad constitucional está bajo el piso y no creamos que el Tribunal Supremo Electoral ha dado una señal de claridad o de transparencia. Todo lo contrario. Yo sospecho, en plan de hipótesis, de que esto es un estratagema y de que más o menos han tratado de quedar relativamente bien, pero es una verdadera chapuza porque está intacto el objetivo político. Gracias, Franklin, por aportar su análisis sobre lo último que está ocurriendo en Bolivia. El tema central político de hoy, sin lugar a dudas, es este. Hasta una próxima. Gracias. Buenas noches. Un gran saludo. Bueno, vamos a estar pendientes seguramente de este proceso en desarrollo, Luciana. Sí, Tufi, permíteme por favor la última consulta. La ex vocal Dina Chuquimia, que ha sido parte del Tribunal Supremo Electoral y conoce el trabajo que se desarrolla en él. Señora Chuquimia, hay duras críticas al ente electoral. ¿Usted podría decirnos cómo se trabaja en él? ¿Es un trabajo imparcial? ¿Es un trabajo independiente? Mire, precisamente me iba a este último tema que ha tocado inclusive Franklin. O sea, las preguntas que han sido observadas no podrían ir directamente desde la presidencia al Tribunal Constitucional. Las preguntas que han sido observadas y que posiblemente, y lo decía el ministro, que creo que ya los tienen, ya las van a modificar o las van a reelaborar, tienen que volver a ir al Tribunal Supremo Electoral para que con la aquiescencia del Tribunal Supremo Electoral recién vayan al control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso por un lado, es un elemento que no se debe olvidar. O sea, las preguntas no podrían ir directamente del presidente al Tribunal Constitucional, deben pasar nuevamente por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, por un lado. Por el otro lado, en el tema de imparcialidad, hay que recordar y reiterar que en este momento el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 vocales y 6 de los cuales han sido elegidos en la Asamblea Legislativa y uno de ellos ha sido designado inconstitucionalmente por el presidente del Estado. Entonces ahí inclusive se puede ver, ¿no?, que ha habido cierta manipulación cuando se hace el informe. ¿Y por qué le digo? Porque estos informes, o sea, ha entrado ayer o antes de ayer las preguntas a la sala plena del TC y normalmente, y esto lo han tratado de manera urgente. Vea usted, yo no le digo si es imparcial o no es parcial, pero la gente tiene que saber cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral y ha pedido además
porque las preguntas tienen que entrar, tienen que pasar por sala plena tiene que mandar esas preguntas al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que es el CIFDE, quien elabora un informe, y este trabajo y este informe ha sido elaborado en menos de 24 horas, que nos da a pensar que esas preguntas aparentemente habrían tenido conocimiento, el TC habría tenido conocimiento aparentemente de esas preguntas antes de que reciban el documento o la solicitud del presidente. Entonces han trabajado en menos de 24 horas. Obviamente, para decir que son eficientes, han dicho lo estamos haciendo en menos de 72 horas. Y no se trata de eso, sino de velar porque los criterios y los principios del Tribunal Supremo Electoral y del órgano electoral en su conjunto, entre los cuales tiene la independencia de poderes, tenga que estar vigente a momento de que los vocales, la sala plena y todo el órgano electoral está trabajando con temas como el referéndum, que es un tema de alcance nacional, que es un tema muy importante para el país y que por supuesto será sometido a distintos análisis. Señora Chuquimia, gracias por habernos acompañado, gracias por darnos su perspectiva y el análisis como experta en temas electorales. Que tenga buena noche. Muchísimas gracias, Luciana. Buenas noches. Siempre bienvenida. Bien, ahí estaba la voz y el análisis respecto a las preguntas y al referéndum. Polémica todavía instalada en el país.